nuestros corazones, unos por otros. Cada semana tengo el privilegio de orar por cada uno de ustedes y me da mucho gusto que Dios nos va dando amor unos por otros. Eso es una bendición, un regalo. Y bueno, pues hoy empezaremos con esta serie. Estaremos viendo el último domingo de cada mes, aproximadamente, y seguramente nos ayudará a todos a vivir un cristianismo más completo. Preparé un archivo, lo voy a mandar al final al grupo de WhatsApp de la iglesia con referencias principales de apologética. Allá hay nombres, autores, sitios web, libros, hay muchas cosas. Este es un tema muy amplio, entonces yo se los mando y están en orden las recomendaciones, pero bueno, acá casi todos los que están ahí los he leído y los he estudiado. Bien, pues empezaremos por definir el término apologética. Y es una palabra que proviene de la palabra griega apología y significa presentar defensa. Como dice aquí, 1 Pedro 3:15 es el versículo central de la apologética. Dice: sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Entonces es lo que dice ahí, estando siempre preparados para presentar defensa. Es decir, requiere preparación. Bueno, requiere preparación. No es algo improvisado, o ahí se va, hay que prepararse. Y para darle razón a alguien, es obvio que primero yo debo saber cuál es la razón de la esperanza que hay en mí. Si yo no la sé, bueno, ¿cómo le voy a decir a alguien algo, no? Entonces, yo debo saber por qué creo lo que creo. Eso es lo que es el punto, ¿no? Y quiero que todos tengamos una visión muy bíblica y muy balanceada de la apologética. En un extremo está el que piensa que la apologética me va a preparar para que yo pueda ser una máquina para responder preguntas, discutir y ganar todos los argumentos. Esa es una visión. En otro extremo está el que piensa que lo verdaderamente importante es que creas en Dios, pero no sabe ni por qué cree lo que cree ni le importa. ¿Sí? Son los dos extremos y no queremos estar en ninguno de esos dos extremos. Aquí les voy a dar la definición de C.S. Lewis, que es casi el papá de todo esto, pero bueno, dice así: apologética es la tarea de explicar y justificar racionalmente lo que los cristianos creen, por qué lo creen y cómo afecta su vida. Es una muy buena definición, como todo lo que decía Lewis. Y Sofía Michelin lo define así: apologética es saber lo que creemos, por qué lo creemos y cómo comunicarlo de una manera cordial y eficaz. Entonces, si lo ven, las dos definiciones se complementan, son muy buenas, podríamos tener más, pero creo que con eso sí es suficiente. Bien, entonces el versículo de Pedro es muy específico, pues habla de dar razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿sí? Yo te pregunto, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es la esperanza que hay en ti? Sabiendo que tener esperanza es esperar algo con certeza. O sea, ya estás seguro de que eso va a venir y solamente estás esperando que llegue. ¿Ves? No es como aquí los mexicanos decimos: no, yo espero que ahora en el Mundial México sea campeón. No. Esa no es una esperanza sensata ni
ver con México en el Mundial. Bueno, entonces, tienes la esperanza de no enfrentar la ira de Dios por causa de tus pecados. Si eres creyente, yo estoy seguro que tú tienes esa esperanza. Y espero que sea una esperanza certera. Tienes la esperanza de ser resucitado en un cuerpo glorificado y tener vida eterna. Si eres cristiano, sí o sí tienes estas dos esperanzas. Tienes la esperanza de ser tratado como hijo de Dios, conocerlo y amarlo eternamente. Y finalmente tienes la esperanza de disfrutar los cielos nuevos y la tierra nueva completamente sin pecado. Si eres cristiano, seguro tienes estas 4 esperanzas. Y muchas más, solamente puse 4. Entonces Dios ordena que nos preparemos para explicar por qué tenemos esperanza en estas 4 cosas. Si una gente te preguntara, oye, a ver, explícame, ¿por qué tienes esa esperanza tan segura? Yo espero que todos nosotros podamos dar una respuesta satisfactoria. No importa si tienes 20 años de cristiano o 20 días, debemos de ser capaces de dar razón de esto. Que podamos ayudar a eliminar algunos de los obstáculos intelectuales que tienen las personas para acercarse a Cristo. Vamos a ir aclarando todo esto. Que tú y yo podamos responder las objeciones que tienen las personas contra el Evangelio. Hay objeciones, por supuesto que hay. Bueno, la apologética nos ayudará a hacer a los cristianos pensadores y a los pensadores cristianos. Tiene que ver con pensar racionalmente bien. Bueno, la Gran Comisión dice, vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Pero para eso primero hay que evangelizar. Y al compartir el Evangelio es posible que surjan dudas muy válidas, muy buenas, y para responder a esas dudas, la apologética nos puede ayudar. Algunas personas tienen dudas que son un verdadero y genuino obstáculo para aceptar el Evangelio y creer. No es nada más de que no quiero. Tienen dudas. Hay que respetarlos, hay que entenderlos y hay que responder a esas dudas. Bueno, vamos a ir poniendo como ladrillos en el muro. Uno importante es este. Recordemos que Dios es una persona eterna, infinita, omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Eso debe estar claro y eso no hay duda. Y por otro lado, nosotros somos personas con una mente finita, un cuerpo finito, una vida finita dentro de un mundo finito. O sea que hay una gran diferencia, ¿sí? Y como decía Juan Calvino, lo finito no puede comprender completamente a lo infinito. Y ahí la palabra clave es completamente. Entonces esto es importante y lo debemos aceptar de entrada. Pero que nuestro conocimiento de Dios sea parcial no significa que sea falso o que no tenga valor. Es parcial, ninguno de nosotros conoce completamente a Dios. Es parcial, pero eso no significa que no tenga validez. Estudiando, orando y sirviendo al prójimo, vamos a entender mejor a Dios, pero en esta tierra nunca lo vamos a entender al 100%. Dice aquí Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces pasaremos toda la eternidad conociendo y amando a Dios Padre y a Jesús. Eso quiere decir que aquí nadie va a conocer al 100%. En lo personal, te puedo decir que la apologética me ha ayudado a responder muchas preguntas
Y aunque no tengo absolutamente todas las respuestas, ni nadie las tiene, tampoco si es Luis, ni Suquel, ni nadie, gracias a Dios tengo mucha seguridad de lo que creo, de que creo en el único Dios verdadero, y tengo mucha paz. Sí tenía muchas dudas, antes tenía muchas más. Dios ha ido respondiendo algunas gracias a la apologética, y ahora tengo menos, y tengo mucha seguridad y mucha paz. Y eso es lo que espero que sea tu experiencia. Lo que sí es un hecho, sí o sí, es que nada te exime de orar y de amar. Nada. Ni la apologética, si sabes mucha o no sabes nada, si sirves mucho en la iglesia, si lees mucho o no lees nada, hagas lo que hagas, nada en este planeta te exime de orar y de amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, dice Pedro, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Dice en la NBI, pero háganlo con gentileza y respeto. Entonces, gentileza, mansedumbre, respeto, reverencia. ¿Qué quiere decir? Que al don perfecto, sábelo todo, arrogante y santurrón, que todos traemos dentro, mejor no lo invites a compartir el evangelio ni a hacer apologética. Reverencia, respeto, mansedumbre, ¿sí? No hay lugar para los arrogantes y sabiondos y todo eso. Por otro lado, es cierto que nuestra respuesta debe ser amable, ¿sí? Como dice, pero también debe ser respuesta, ¿sí? Si somos muy amables, pero no sabemos dar razón de la esperanza que hay en nosotros, necesitamos prepararnos, ¿sí? No basta con ser amable, hay que dar respuesta también, y para eso hay que prepararse. Y también es cierto que si tu vida no es limpia, gozosa y congruente, no perfecta, pero congruente, no importa si eres amable, no importa si te sabes todas las respuestas apologéticas, muy probablemente no impactarás a nadie. ¿Sí? Entonces, en resumen, apologética cristiana es igual a dar razones de tu esperanza con amabilidad y respeto en el contexto de una vida limpia, gozosa y congruente. ¿Sí? Y esto parece obvio, pero bueno, los apologistas luego se despista uno y es fácil acabar haciendo cosas indebidas. Bueno, en mi experiencia, los mayores obstáculos para que una persona reciba el Evangelio y tenga vida eterna y se libre del infierno, ¿sí? De lo que estamos hablando es muy importante. Los principales obstáculos son estos. Número uno, la falta de gozo de los cristianos. Ven nuestras vidas así todas. Y aquí se le antoja, no sabes qué, no me hables de nada. No me interesa tu Dios. La no congruencia del cristiano con el amor al prójimo. Ven nuestras vidas, que no son congruentes, a lo mejor ni te preguntan nada, ni me preguntan nada. La no congruencia del cristianismo con la ciencia. No, es que eso de los cristianos parece que leen Alicia en el País de las Maravillas, hablan de puras cosas incongruentes, idealistas y fantasiosas. No quiero saber nada porque no concuerda nada de la Biblia con la ciencia. Esta idea tienen muchísimos. La doctrina del infierno es otro grandísimo obstáculo. ¿Cómo puede ser que un Dios amoroso vaya a alguien al infierno? El Dios cruel del Antiguo Testamento, no me hables de ese Dios, no quiero saber nada. Y finalmente, la maldad y el sufrimiento en este mundo es un gran obstáculo para acercarse a Dios y escuchar
Alguien dijo una vez que el mayor problema con el cristianismo somos los cristianos. Y a veces sí es cierto, lamentablemente. La apologética ayuda a resolver las dudas de los temas que están en verde. Los otros, esos hay que resolverlos con entrega, con amor, con otras cosas. Y por otro lado también es cierto que muchas veces las objeciones son más emocionales o subjetivas. No, es que yo no quiero nada de cristianismo porque las alabanzas no, son estridentes. O no, son demasiado calmadas, yo quiero acá algo más animador. O son muy largas o son muy cortas, el caso de que son cosas muy subjetivas. Otro tema son las ofrendas. No, estos cristianos siempre piden dinero y nunca dan cuenta de nada. No, a mí ni me invites, yo no quiero entrar en ese conflicto. Y a veces también somos los pastores. No, es que ese pastor es manipulador hasta acá. O sea, desde que llegas ya te quiere manipular. O no, es muy gritón, es muy arrogante, o es muy indiferente, en fin, son temas subjetivos. El triste resultado es que por causa de la iglesia las personas se alejan de Dios. Qué triste. Las personas necesitan a Dios. La iglesia somos los representantes de Jesús aquí, y por nosotros la gente a veces no quiere saber nada de Dios. Eso es muy fuerte. Bien, otro problema más es el lenguaje. Los cristianos solemos hablar con palabras que de entrada son incomprensibles para las personas normales: Trinidad, expiación, redención, justificación. Y el incrédulo se queda así como que ¿de quién está hablando? Y no somos empáticos, no hablamos con un lenguaje cordial. Y también, pues la última posibilidad puede ser que la persona simplemente no quiere. Le diga lo que le diga, haga lo que le haga, él no quiere. Bueno, ahí sí, pues ni cómo ayudar. Entonces tu meta y mi meta debe ser que después de compartir el Evangelio, la peor respuesta que recibas sea esta: entiendo lo que me dices, lo que me estás diciendo, pero no lo comparto. Si te dicen eso, bien por ti. ¿Entendió? No lo comparte, no quiere saber nada, pero entendió. Ok, está perfecto. Si alguien rechaza el cristianismo, al menos deben entender al 100% lo que están rechazando. ¿Eres consciente de las implicaciones de tu rechazo? Sí, ok, recházalo. No te voy a chantajear, ni a hacer manita de puerco, ni nada, pero tienes que ser consciente. Lo que sí debemos tener muy claro es que nosotros solo compartimos el Evangelio. Dios es el único que convence y salva. Eso sí está claro, ¿no? Bueno, entonces solo Dios puede conceder la fe y el arrepentimiento. No es nuestra responsabilidad convencer a nadie. No somos el Espíritu Santo. Solo Dios puede regenerar un corazón, pero eso no nos excusa ni nos exime de estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre y reverencia. ¿Sí? O sea, sí es cierto que solo Dios salva, pero también es cierto que Dios nos ordena estar preparados para dar respuesta. Las dos cosas son ciertas. No nos escudemos en la soberanía de Dios para entonces no hacer nada. Eso no se vale. Como cristianos debemos saber identificar los razonamientos circulares. Esto es muy técnico, pero vamos a ver. No debemos dar nosotros ese tipo de argumentos y tampoco debemos aceptarlos que nos dé ese argumento alguien.
Aquí está un ejemplo. Premisa 1, la Biblia es la palabra de Dios. Premisa 2, la Biblia, siendo la palabra de Dios, declara que es la palabra de Dios. Conclusión, la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, eso es un argumento circular. O sea, técnicamente se dice, la conclusión ya está presente en las premisas y por lo tanto viola la ley de la lógica. Ese razonamiento es ilógico, es circular y es inválido. ¿Ok? Bueno, en este caso particular, además, tenemos el problema de que la Biblia no es el único libro que dice ser inspirado por Dios. También está el Corán, el libro del Mormón, dicen lo mismo. Y aquí es exactamente donde entra la apologética. ¿Por qué creo en la Biblia y no en el Corán? Bueno, debemos de tener una respuesta, todos. O sea, la apologética no es para gente de área 1. No es para ingenieros, arquitectos y... No, es para todos. La orden es para todos. Bueno, a la razón de nuestra fe debemos explicar por qué. Es una fe razonada. Hemos sido muy inyectados con la idea de que la fe y la razón son cosas incompatibles y la apologética nos enseña que son totalmente compatibles. En esta época estamos también muy influenciados por el fideísmo. Palabra dominguera, pero ahorita les digo qué es. Es esto, no necesito ninguna razón para creer, simplemente cierro los ojos, respiro profundo y si me esfuerzo lo suficiente puedo creer. ¿Sí? O sea, la fe no tiene nada que ver con la razón, yo solamente me esfuerzo en creer y creo. Comparan la fe cristiana con dar un salto de fe y eso no es bíblico. Pedro mismo dice aquí, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. O sea, Pedro nos está diciendo, yo lo vi con mis ojos. Ese argumento, por más simplón que les parezca, es fuertísimo en cualquier tribunal que tú te metas. O sea, un testigo ocular es el jaque mate. Bueno, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, yo mismo lo oí con mis oídos, dice Pedro, hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, yo estaba ahí, dice Pedro. Entonces, todo esto, Pedro argumenta con hechos y con la percepción de los sentidos, no con fe ciega. ¿Sí ven la diferencia entre fideísmo y esto? Es abismal. También Lucas dice que investigó los testigos presenciales, dice aquí en Lucas 1:1, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. El punto es que ni Pedro, ni Lucas, ni Pablo, ni nadie en la Biblia le pidió a la gente que cerrara sus 5 sentidos, le diera un balazo a su intelecto y creyera a ciegas. Eso no es bíblico. Ese argumento de, tú solo crees, ¿de qué estás hablando? Eso no es bíblico. Muchísimas personas llegan a decir eso. No importa lo que creas, lo importante es que tengas fe y que seas sincero.
enséñame ese versículo. Pero fe en qué? Debemos ser capaces de explicar qué es lo que Dios quiere que creamos. La ciencia, la razón y Dios no son excluyentes ni son enemigos entre sí. Eso debe quedar muy, muy claro. Ahora la pregunta es, ¿por qué involucrar nuestra mente es tan importante? Respuesta corta, porque las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen víctimas. Ahorita van a entender muy bien esto. Les voy a contar una anécdota de mi juventud. Hice muchas tonterías, no por ser joven, sino por ser inmaduro. Una vez fuimos de campamento y para almacenar la carne que nos íbamos a comer en los siguientes días, se me hizo fácil a mí meterla en una bolsa de plástico y esconderla abajo del río. Dije, aquí va a estar fría y perfecto, la comemos y ya. Bueno, al día siguiente descubrimos que los perros la habían encontrado primero y se comieron todo. Y sencillamente las 8 personas que éramos, pues no comimos bien en 2 días, gracias a que las ideas tienen consecuencias y las malas ideas víctimas, y fuimos víctimas de mi mala idea. Regresamos a casa un poco hambriados, pero bueno, de ahí no pasó y ya. Pero las ideas tienen consecuencias, ¿sí? Ese es el punto. Ahora les voy a dar un ejemplo histórico para que vean que no todo es tan fácil como no comer 2 días. Les voy a contar un caso real de Mao Zedong, el líder comunista chino. El gran salto hacia adelante, así lo nombraron ellos, fue una idea muy ambiciosa de industrializar China rápidamente, promoviendo la producción de acero en hornos caseros. A Mao Zedong se le ocurrió la idea y vamos a hacerlo. Desviaron la mano de obra de la agricultura. Como resultado de esta mala idea, entre 1959 y 61, y yo nací en el 60 justamente, ahí en esos 2 años, murieron de hambre 40 millones de personas por el gran salto adelante. 40 millones de personas equivale a 2 veces todos los habitantes de la Ciudad de México y zona metropolitana, o también equivale a todos los civiles muertos en la Segunda Guerra Mundial, o al doble de todos los militares muertos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, 40 millones es muchísimo. La hambruna más grande en la historia del mundo no fue causada por el mal tiempo, sino por un hombre que tuvo una mala idea. ¿Por qué? Porque las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen víctimas. Bueno, el punto es que los pensamientos y las ideas sí cuentan. Eso solo fue para ilustrar esto. Tus pensamientos y tus ideas sí cuentan y cuentan mucho. Pueden ser de vida o muerte física, como en el caso de Mao Zedong, o también de vida o muerte eterna. Tu propia vida y tu propia muerte. Cuando hablamos de vida o muerte eterna, como dicen por ahí, hay que asegurarse con cinturón y tirantes. O sea, hay que asegurarse al 100. Por ejemplo, Carl Sagan, muy famoso cosmólogo de los 70s, a lo mejor muchos de aquí no lo conocen, Eduardo sí, creo que Héctor también, Gus, bueno, Carl Sagan hizo una afirmación que reveló sus más profundas ideas, era esta. Ahí está Carl Sagan, y el cosmos es todo lo que es, lo que alguna vez fue o lo que será. Era su frase célebre y la repetía por todos lados, el buen Carl Sagan.
Parece una afirmación muy profunda y dicha por Carl Sagan, pues más profunda, ¿no? Todo el mundo nos quedábamos así. Carl Sagan, ¿no? Y le va a decir que no a Carl Sagan. La pregunta es, ¿cómo supo eso Carl Sagan? No podía saber eso que afirmó. Era un ser humano finito, con conocimientos finitos, que no podía afirmar tal cosa. Es una afirmación filosófica hecha por un científico. Y como dicen por ahí, zapatero a tus zapatos. O dicho con otras palabras, como filósofo era buen científico. Carl Sagan. Y veremos en otras sesiones que otros grandes científicos han hecho exactamente lo mismo. ¿No? Como son científicos de primerísimo, se aventuran a decir sandeces, pero así rebuznan. No es posible. Él fue víctima de su propia mala idea, pues a decir de su esposa, Carl Sagan, murió sin reconciliarse con Dios, porque todo era el cosmos. Es muy triste, ¿eh? O sea, las ideas tienen consecuencias eternas también. Los reformadores sabían que la salvación es solo por fe. A Lutero le preguntaron, bueno, ¿qué tipo de fe salva? ¿Sí? Y basándose en este versículo de Santiago, donde dice la fe sin obras está muerta, Lutero respondió que la fe que salva es la fe viva. ¿Sí? Hay una fe muerta, que es Santiago, y él dijo, no, pues la fe viva es la que salva, la que produce frutos, produce buenas obras. ¿Sí? Entonces Lutero concluyó que la fe viva se compone de 3 partes. Esto ya es entrar a desmenuzar la fe, está muy interesante. Las 3 partes son, está en latín, notitia, o noticia, es el nivel de la información. Ascensus se refiere al asentimiento o acuerdo intelectual. Y fiducia, que es la confianza y dependencia personal. ¿Sí? Estas son las 3 partes. Noticia quiere decir que la fe debe tener un contenido. ¿Fe en qué? Debemos saber en qué creemos. ¿Sí? El Evangelio tiene un contenido específico y se debe de entender. Creemos que Jesús es Dios, que vivió una vida perfecta y murió para pagar nuestros pecados. Eso es información. Es la noticia, por cierto, esa es la buena noticia del Evangelio. El segundo elemento es ascensus. La palabra latina significa asentimiento intelectual, o estar de acuerdo. Y obviamente esto involucra la mente, ya que se debe entender la noticia. ¿Sí? Ya te dieron una noticia, bueno, ahora entiéndela. Debes entender que Dios existe y es santo, justo, y tus pecados lo han ofendido. Debes entender que por ser pecador necesitas pagar tu deuda o que alguien te la pague. No hay más que esas 2 obras. Sin embargo, tener información sobre Jesús y estar de acuerdo con esa información no es suficiente. El Espíritu Santo es el único que te mueve de noticia y ascensos a fiducia. Y solo entonces tendrás una fe salvadora. Entonces las 3 partes son necesarias. ¿Sí? Y no puede faltar ninguna. La apologética se encarga de la segunda, ascensos, de que sepamos explicar y la otra persona pueda entender. De eso se trata la apologética. Entender y estar de acuerdo. A Jesús se le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces
ahí sale el título de nuestra serie, con toda tu mente. Jesús nos está diciendo, mira, si vas a creer en Dios, no dejes tu cerebro en la puerta, lo vas a necesitar para conocer a Dios, para amarlo y entenderlo. Se necesita. Pero realmente la fe es contraria a la razón o son complementarias. Es una muy interesante pregunta. ¿La fe y la razón son contrarias o se complementan? Dice aquí Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Convicción, aquí vamos a analizar esa palabra, no es una palabra emocional. Yo estoy convencido de que ahora sí México va a ganar el mundial. No, son tus emociones. México no va a ganar nada. No creo. Bueno, pero no tiene nada que ver con las emociones. Es una palabra que viene del ámbito legal, implica presentar evidencia. Entonces la fe bíblica está conectada con considerar la evidencia. No es una fe ciega, es una fe que considera la evidencia. Es decir, no es una creencia a pesar de la evidencia, sino es una creencia debido a la evidencia. Esto es muy fuerte. La fe bíblica te dice que el siguiente paso razonable es ir en la dirección que señala la evidencia. Ahora dice Hebreos 11:3. Fíjese bien en este versículo. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ahora vamos a juntar las dos frases que hemos analizado. En Marcos vimos, amarás a Dios con toda tu mente. Y en Hebreos leemos, por la fe entendemos. Eso sí que es un enfoque holístico. En serio, que todo nuestro cuerpo está conectado con todo. Esto a mí me vuela la cabeza. Ver estos dos versículos. Oye Dios, ¿cómo que por la fe entendemos? ¿Cómo que te amo con toda la mente? A mí me sigue volando la cabeza estas dos afirmaciones. Pero las amo, las amo, o sea, me encantan, me apasiona que Dios lo diseñó así. Nosotros podemos tener muchas malas ideas no bíblicas sobre la fe. A veces pensamos en la fe casi como algo ya consumado y cerrado que no se puede cambiar. O la tienes o no la tienes. Y si no la tienes, no hay nada que puedas hacer para tenerla. Como quien nació muy alto y jamás será chaparrito. ¿Sí? ¿La tienes o no la tienes? Pero esa es una mala idea y ha dejado muchas víctimas. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Mucha gente dice, no leo la Biblia porque no tengo fe. Y Dios dice, para tener fe, lee la Biblia. Si lees la Biblia, tu fe va a ir aumentando. Quizás sea paradójico, pero no es contradictorio. Hay que leer la Biblia. Bien. El Nuevo Testamento nos da muchos ejemplos del enfoque apologético de los apóstoles. Por ejemplo, el Evangelio de Juan fue escrito para probar o evidenciar que Jesús es el Mesías. El Evangelio de Mateo fue escrito para evidenciar o probar que Jesús es el Rey de los judíos. Y el libro de Hechos, en el libro de Lucas expone que la estrategia de Pablo fue razonar con la gente para llevarlos a la fe en Cristo. Dice aquí, y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos
basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Y no les dijo, nada más cree, no, les daba evidencias, les discutía, les daba razonamientos. En Atenas Pablo les dijo esto, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos humanas. Es decir, Pablo recurre al argumento cosmológico, que lo vamos a ver en otra sesión. Y ahí mismo en Atenas Pablo dijo esto: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y aquí Pablo está presentando el argumento moral que vamos a ver en otra sesión. Entonces hay varios pasajes similares donde vemos a Pablo y a Pedro razonando con las personas, y esas personas eran como nosotros, que demandaban razón para poder creer. Bueno, entonces en las próximas 10 semanas vamos a ver muchos temas, muchísimos. Ahora vamos a hablar de astronomía, de física, de ecología, de genética, y veremos cómo la ciencia del siglo XXI confirma lo que la Biblia enseña y siempre ha enseñado. Aquí les voy a presentar rapidísimo porque ya se nos fue el tiempo. El temario, este es lo de hoy. La segunda sesión veremos esto. La tercera, que es una cosmovisión. Después veremos el argumento cosmológico con todos esos puntos, el argumento teleológico. Después veremos el argumento moral, evolución y creacionismo, la maldad y el sufrimiento, los milagros, la Biblia y Jesús. ¿Sí? Todas esas cosas vamos a ver. Y bueno, ya voy a terminar. Ya al final, vimos que Pablo nunca le dijo a nadie, o crees o no crees, sino que razonó con ellos. Sin embargo, siempre el mejor ejemplo es Jesucristo. Siempre. Muchas veces invitó a la gente a examinar la evidencia para razonar correctamente. Por ejemplo, después de resucitar, uno de los milagros más increíbles, con toda la intención estoy usando esta palabra, se mostró a varios de sus discípulos, ¿sí? Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, Tomás. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Era bravo Tomás. Noten que Jesús no le dijo, Tomás, para eso me gustabas. ¿Cómo es posible que no tengas fe? Si has estado conmigo 3 años y medio, estás fuera del equipo. No le dijo eso. En cambio, ¿saben qué hizo Jesús? 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. O decir, entró sin puerta. Y dijo, pasa a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. En pocas palabras, Jesús le dijo, ok Tomás, ya examinaste la evidencia, es hora de que dejes de dudar y creas. Y Tomás tuvo vida eterna. El que 8 días antes había dicho que no creería,
después de examinar la evidencia con sus ojos, con su mano, terminó con una fe genuina. Y conociendo a Dios, me inclino a pensar que el apodo de Tomás es una referencia a todos nosotros. ¿Cómo le decían a Tomás? El digno. Significa el gemelo. Porque muchos somos idénticos a Tomás. Al menos yo sí. Y a todos los que somos idénticos, gemelos de Tomás, Jesús nos dirige estas palabras. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Ahí estás tú y ahí estoy yo. Nosotros no vimos, ni metimos el dedo, nada de eso. Y creímos. Y Jesús nos dice, dichosos. Bien, vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias porque tu Biblia realmente es asombrosa y convence todas nuestras dudas. Gracias, Dios, y te pedimos que podamos aprender a dar razón de la esperanza que hay en nosotros, que lo hagamos con amor, con paciencia, con mansedumbre, y que tú nos fortalezcas como iglesia en todas estas cosas. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar brevemente al tema de la ofrenda. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, que estoy por ahí su Biblia, Hebreos 13, dice así en el versículo 15, dependiendo de la versión, te voy a leer la versión de las Américas, y dice: nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Nunca se olviden de hacer lo bueno ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces, realmente la ofrenda a Dios, pues primeramente es una actitud de obediencia. O sea, Dios en muchas partes pues sí nos habla de compartir, de dar con alegría, de compartir lo que Dios puso en tu corazón. O sea, siempre debe ser bajo estas características. Y bueno, como dice aquí, pues nuestra ofrenda a Dios es también darle siempre gracias, estar siempre agradecidos. Y una persona agradecida, créanme, si tú tienes esta cualidad, gracias a Dios que la tienes, y una persona agradecida siempre va a querer compartir. Entonces, por eso siempre dice Dios, nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre. En donde estemos, como estemos, Dios sabe, Dios tiene el control. Y bueno, pues gracias a Dios vamos a dar gracias por este día. Gracias, Padre, porque pues tú primeramente pues eres lo más valioso, Señor, que tenemos en la vida de haberte conocido. Y tú, siendo Dios, Señor, pues te hiciste hombre y diste tu vida por nosotros. No hay nada más valioso que podamos hacer, Señor, como tú dices, poder dar la vida por nuestros amigos. Y es precisamente el ejemplo que tú nos diste, Señor, tú diste tu vida por nosotros. Ayúdanos a ser compartidos, Señor, ayúdanos a dar nuestro tiempo, Señor, a dar nuestra atención, a dar de todo lo mucho que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos siempre a darlo con un buen corazón. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a tener un break. Ahorita, atrás ya está listo ahí el café. Entonces, hay galletas, hay, ahora sí que papas, hay de todo, ¿no? Ahí para que pasen. Y por favor, vamos a tener un break de 15 minutos. Y ahorita nos organizamos también para tomarnos una foto del recuerdo del cuarto aniversario. Entonces, pues, ahí está listo ya todo. Vamos a tener un break.